Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Sarmiento. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de Mesh de IPCON, también de Access Point, nuestros puntos Access Point y también que trabajan con punto de Mesh. ¿Listo? Entonces, la idea es explicarles cómo sería el funcionamiento de nuestros equipos y también en dónde podrían implementarlos. Esto en la búsqueda de agilizar pues ya las demandas de soluciones inalámbricas que necesiten ya directamente ustedes como empresa o ya directamente en sus oficinas para que puedan verificar cuál es la solución más fácil y más óptima. Entonces, comenzaremos. Este sería como el contenido que vamos a seguir. Vamos a ver cómo es el tema de la situación actual de la WLAN, los valores de mesh de solución, la ventaja de mesh en solución y los valores para ustedes. Bueno, en la situación actual, cuando nosotros vamos a verificar el tema de mesh, el tema de ingresar o hacer una aplicación de redes inalámbricas o ya de redes cableadas, siempre se nos viene a la cabeza lo que es un router, un switch, una AP y ya todo el tema cableado, ¿sí? Ahorita pues todo esto se ha ido innovando hasta el punto de que pues ya todo se está haciendo inalámbricamente. Recordemos que pues hacer un tipo de solución con esta clase de dispositivos toma tiempo, ¿sí? Y también sería también un poco más robusto. A veces nosotros, por ejemplo, en el cuarto de telecomunicaciones podríamos tener tan solo nuestros IPCON, pues con Mesh para ese tema y solucionar mucho más fácil el tema de la red. Entonces, en este caso, pues como vemos, esta siempre va a ser como la base de la estructura de una red. ¿Cuáles son las preocupaciones en una solución tradicional? En cuanto a Wi-Fi, pues siempre es el tema de que, por ejemplo, tenemos que desplazarnos hasta el lugar, verificar el tema de dónde los podemos establecer ya los APs para conectarlos, toda la infraestructura, la vertical, todo el tema cableado, ¿sí? También, por ejemplo, un tema de instalación que sea mucho más compleja, que no se pueda, por ejemplo, perforar paredes, no se pueda, que sea algo limitante en cuanto al tema de la infraestructura donde se vaya a realizar la implementación de la red inalámbrica, ¿sí? Y pues ya también problemas en los costos. Esas son como las tres dudas que siempre tenemos a la hora de establecer o de querer guiar a un cliente para que realice directamente las compras de los equipos o como tal para la conclusión de cómo va a trabajar nuestra red. Entonces aquí es donde nosotros ya entramos con los valores de la solución de Mesh. Bueno, en este caso, ¿cómo trabaja un Mesh? ¿Cómo trabajaría el sistema Mesh? Nosotros tendríamos que tener internet. Recordemos que internet, un router, switches, donde tendríamos puntos de red en diferentes, por decirlo, una edificación de 3 pisos, donde estableceríamos 3 mesh de la marca IPCON como principales, uno en cada piso. Ellos se van a verificar, se configurarían a través de o la aplicación remota que maneja directamente en el celular, donde ustedes podrían hacer todo el tema de vincularlos, ¿sí? De configurarlos como una sola red que trabaje sobre un solo dominio, o sea, eso quiere decir sobre el solo nombre de red y una sola contraseña para conectar todos nuestros dispositivos. Además de esto, si necesitamos cobertura, vamos a tener nodos adicionales. Cuando me refiero a nodos adicionales es, por ejemplo, digamos, tenemos varios usuarios, tenemos en los pisos, en cada piso, como les decía, una edificación de 3 pisos. En cada piso vamos a manejar más o menos más de 30 usuarios, 40 usuarios. Entonces sería mucho mejor tener una buena cobertura en cuanto a ese tema en usuarios. Entonces, si se fijan, por ejemplo, el satélite, el mesh host, siempre será el que va conectado al switch. Ese va a estar siempre conectado al switch, ya que va a ser como el mesh principal y los nodos serían los nodos secundarios. Si se fijan, después de los 3
nodos que tenemos principales, los nodos secundarios los pondríamos para cobertura. Esto buscando que el cliente, donde se desplace, nunca pierda la señal inalámbrica. Y con el tema del mesh también podríamos trabajar el tema de la transmisión de datos fuera muy eficiente. Entonces, pues siempre va a trabajar con una buena transmisión de datos y una buena cobertura. Recordemos que transmisión y cobertura ya es algo diferente. ¿Listo? Eso en este caso de cómo trabajaría nuestro sistema mesh. Y pues bueno, también cabe recordar que desde una computadora también se puede gestionar nuestros dispositivos mesh, ¿sí? A través de la aplicación. Esta la podrían encontrar directamente en la página de IPCON o directamente en Google Store o en Apple Store como IPCON Wi-Fi. Estos serían como los escenarios donde nosotros pretendemos que se trabajen directamente este tipo de aplicaciones. Un escenario sería una oficina. Si se dan cuenta, tenemos varios usuarios donde nuestros equipos serían conectados solamente por Wi-Fi, garantizando de que la red va a ser muy estable a la hora de trabajar con varios usuarios en el tema de descarga o carga. En un hotel, recordemos que también es más por el tema ya de infraestructura. Recordemos que pues un hotel trata de no tener cableado, ¿sí? Un hotel trata también de que sea algo estético, de que el equipo sea, por decirlo así, un buen diseño para que trabaje muy bien en este tipo de escenario y se vea bien en cuanto a la infraestructura que maneje. En restaurantes también lo podríamos hacer. Esto ya vemos que en un restaurante ingresan varios clientes, entonces al tener ya Wi-Fi tendríamos que tener un equipo un poco robusto para que tenga los usuarios que se conecten directamente y no tenga eh, complicaciones a la hora de navegar. En las bodegas, también este tipo de escenarios. Trabaja también con nuestros APs, ¿sí? Recordemos que en este caso sí ya es un tipo más de cubrimiento en cuanto a red inalámbrica. Recordemos que una bodega siempre va a ser mucho más amplia que una oficina o tal vez el piso de un hotel, un cuarto, algo más grande que un restaurante. Entonces, en este caso, recordemos que la cobertura sería esencial en el tipo de implementación en una bodega con nuestros eh, Mesh de IPCON podría hacer directamente ese tipo de soluciones. Y recordemos que pues no tendría que utilizar mucho cable. Solamente tendrían que estar buscando es más que todo tomas de corriente en donde conectarlos. Proyectos de reconstrucción, bueno, si se fijan, pueden también trabajar esto directamente en colegios, ¿sí? Universidades, donde sabemos que el tema ahorita de Wi-Fi es algo esencial para el trabajo tanto de los estudiantes como de los profesores. Entonces, sí sería bueno trabajar con esta clase de equipos, pues ya directamente para conexión inalámbrica entre usuarios. Y pues ya también en casas, por decirlo, casas que ya utilizan este tipo de implementaciones para todo el cubrimiento de el tema home. Ya recordamos que el tema de la domótica ahorita es algo que se está utilizando mucho y pues el tema de switches, el tema de cámaras, el tema de que también hay cortinas que trabajan con Wi-Fi para subir y bajar, abrir. Entonces, todos sus dispositivos inalámbricos se conectarían perfectamente. Esto en cuanto a los escenarios de aplicación de nuestros equipos IP con Mesh. Ok, en este caso, la tecnología Mesh hace que el sistema solo use un cable. O sea, recordemos que cuando yo digo que solo va a usar un cable, es porque los equipos se van a interconectar vía inalámbrica. Solo tendríamos un equipo que sería principal y los otros nodos se conectarían directamente a ese equipo. Cuando yo me refiero a se conectan a ese equipo, es porque él va a tener un emisor, los otros nodos funcionarían como receptores, pero entre ellos mismos se van a poder conectar, tal como lo ven directamente en la gráfica. Si nos damos cuenta, todos los nodos están transmitiendo entre ellos información, ¿sí? Puede ser de conexión de usuarios, si está saltando de uno al otro, o si necesita ayuda, por ejemplo, en el tema de que alguno se caiga y vuelva a subir. Entonces, por eso, esta implementación es muy buena, ya que los usuarios nunca van a estar sin conexión, a menos de, por decir, se vaya la luz y se apagó el nodo principal y se apagaron todos. Ese sería como el escenario donde tendríamos la pérdida de conexión, pero de resto, ellos siempre van a estar
trabajando entre ellos. Por eso se llama una malla y por eso sería la solución mesh adecuada en este tipo de escenarios o implementaciones. También, por ejemplo, si vemos que el escenario ya es muy complejo y no hay, y pues necesitaríamos que no hayan puntos muertos, a través de lo que se llama el tema del MUMIMO, beamforming, el roaming, ellos harían, ¿qué harían? Si se fijan en la gráfica, ellos se van a estar intercomunicando entre ellos y cada uno tiene ya directamente una solución o, por ejemplo, un encubrimiento de área específico dentro de la malla para que cuando el usuario, por ejemplo, en este caso, si nos fijamos en la gráfica, tenemos varios, por decir, cuartos y tenemos varios equipos situados. Si yo me muevo de un lado a otro, siempre va a tener conexión. Recordemos que por el tema de que ellos siempre van a estar conectando y si ya ven que la conexión no es muy óptima, saltará de nodo a nodo. Entonces, en este caso no tendríamos un punto muerto y pues no va a ser nada complejo. Recordemos que necesitamos tener es un nodo principal y los otros nodos secundarios para ya hacer este tipo de conexiones y no tener puntos muertos. También verificamos las formas de implementación. Tenemos que esto se puede trabajar para techo, para pared, también se puede dejar como escritorio, encima de un escritorio. O sea, la verdad es un equipo muy bien diseñado donde ustedes podrían ya verificar cómo desean implementarlo, si en la pared, en el techo o directamente en el escritorio. Si por ejemplo vemos un sistema inteligente, este sistema inteligente asignará un recurso de red óptimo, o sea, por ejemplo, si yo llego, me conecto directamente a uno de los nodos, ellos van a hacer, ¿qué harán? Optimizar la red hacia esos dispositivos. Recordemos que el MUMIMO nos permite tener múltiples opciones de entrada como de salida, múltiples conexiones de entrada como de salida, donde siempre se va a estar interactuando con la red, a diferencia de un router que tan solo, si uno se conecta, le trabaja emitiendo la señal, pero de salida entonces tendría que tener un tiempo de espera. En este caso, los dispositivos que se conecten siempre van a estar trabajando entre ellos. Entonces, si nos fijamos, esto sería lo que haría. Pasamos entre los nodos, llegando hasta Internet. Recordemos, el equipo, nuestros equipos IPCOM trabajan con una aplicación que se llama IPCOM Wi-Fi. Si ustedes se fijan en estas imágenes, acá sería como podrían ustedes ver y verlo desde su celular cuando hagan la implementación. Esta aplicación que les permitirá verificar el tema de anchos de banda, verificar el tema de los equipos que quieren bloquear. También podrían ver cómo están trabajando los nodos, cuántos equipos están conectados a un nodo en específico, ¿sí? Esto buscando de que pues la red no se sature y puedan ustedes trabajar mucho mejor y aprovechar el funcionamiento de todos los nodos. Entonces, eso es para que lo tengamos siempre claro. La implementación de la aplicación es esencial. Recordemos que también desde ahí los podemos configurar y pues en este caso ustedes podrían también manejar su red a distancia remotamente. Digamos, si ustedes necesitan, están en su hogar y necesitan verificar directamente en su empresa qué equipos están utilizando o quiénes están conectando, remotamente lo podrían hacer desde un plan de datos o desde un área local diferente a la de su empresa. Entonces ya sabemos el tema de la administración remota como aplicación. También nos permite, por ejemplo, si se fijan en la gráfica donde nos aparece estos dos usuarios que quieren decir que estos son dos redes que tenemos por aparte trabajando, donde por ejemplo esta red podría ser la primera, podría ser la red de mi casa y la otra sería la red de mi oficina. Entonces, ahí tendríamos, usted podrían ir añadiendo los lugares donde tengan los soportes para verificación y pues ya un tema más de mirar y no desplazarse directamente al lugar, sino mirar qué fallas puedan estar teniendo directamente desde la aplicación. El sistema mesh versus un sistema inalámbrico tradicional. Bueno, recordemos que los dispositivos tradicionales son un router, podría tener un router AC, un switch, un APS y pues en este caso todo el tema del cableado, ¿sí? En este caso pues el mesh que utiliza un router, un switch,
un Mesh AP y los Mesh Hosts, que como les decía, son los nodos adicionales, los nodos secundarios, que nos van a permitir tener un tema de cobertura mucho mayor, ¿sí? Y pues en cuanto a la red, si se dan cuenta, no vamos a tener tanto cableado como es una red tradicional. Y bueno, en el tema de un proyecto necesita de una encuesta, se necesita de ingenieros, se necesita de mano de obra, se necesita un cableado. El cierre de un proyecto con mesh más o menos variaría en una hora, dependiendo de cómo usted los ubique y sabiendo que ya solamente es configurarlos desde nuestra app o directamente desde la aplicación en en nuestro computador para gestionar y mantener. O sea, necesitamos, por ejemplo, en este caso remotamente, sabemos que lo hacemos desde la App Control o desde el Manage Cloud, ¿sí? Directamente en un computador. En cambio, usted se evitará ir directamente a a los sitios donde tenga la implementación. Y la autenticación, pues el tradicional maneja tan solo una contraseña. Ya nosotros sabemos que lo podemos hacer por web, por un mensaje o directamente por una contraseña o una de estas. Eso, lo que estamos viendo en este caso es como ya los contrastes que tienen el mesh contra una red tradicional, ¿sí? Y las múltiples opciones o mejoras que tienen a la red tradicional. Recordemos que el sistema mesh nos garantiza el tema en cuanto a las megas contratadas, cobertura y pues en este caso el sistema mesh de un IPCON es un poco más robusto, es un equipo ya mucho más SMB, ya no es tantos ojos, sino sería SMB. Vamos a ver las ventajas de la solución. Recordemos, el tema de la autenticación y múltiples vías es algo que necesitamos o que verificamos en diferentes escenarios, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo llego a un hotel y voy a quedarme por un día, ellos verifican, ¿sí? Yo me conectaría a la red, ellos me darían como un voucher, donde ese voucher me diría el tiempo de conexión que voy a tener, ¿sí? El tiempo en cuanto a también las megas que pueda manejar, ¿sí? Y pues ellos solo exigirían tal vez una breve, digámoslo por decirlo, encuesta o mensaje, o tal vez le exigirían para conectarse tal vez su correo, donde ellos le van a, ahí le proporcionarían el voucher. Entonces, si nos damos cuenta, estas son las gráficas que tendríamos a través de web, 1K o SMS, ¿sí? Recordemos que esto es para verificación y controlar quiénes se conectan directamente a nuestras redes inalámbricas de nuestros Mesh IPCON, ¿sí? Esto en busca de que, por ejemplo, los equipos se conecten mucho más fácil y pues por temas de tiempo. Bueno, recordemos que la ventaja del control de ancho de banda es un sistema de alta velocidad, o sea, cuando hablamos de alta velocidad es porque pues este también es un equipo base que trabajaría hasta 2200 megabytes por segundo, ¿sí? Eso en cuanto al modelo que se utilice, y pero también nos va a permitir configurar el ancho de banda, el sistema que configure la cantidad de usuarios que se van a conectar, el sistema asignará automáticamente la fuente o como tal el internet o el ancho de banda a cada usuario. Entonces, si nos damos cuenta, ahí es seleccionar de qué IP ellos van a asignar, cuántos usuarios serían, si estaría habilitado o deshabilitado el equipo y cuánto sería el tema de carga y de descarga. Esto buscando que los usuarios tengan una carga, por ejemplo, un límite predeterminado ya directamente por el usuario principal o la persona que esté manejando la red. Bueno, la ventaja del diseño de doble WAN. En este caso, vamos a ver que, por ejemplo, hay veces que tener dos WAN instaladas en un equipo es diferente, ya que buscamos el tema de que si se llega a caer un proveedor, suba el otro proveedor y no tenga usted ninguna falla. ¿Sí? Eso en cuanto al uso, recordémoslo, o sea, sería como una red de respaldo que nos permitiría tener una mayor velocidad y pues también una cobertura inalámbrica
diferente en una empresa. Recordemos que esto lo hacemos es para que la empresa siempre se esté en continuo trabajo. Recordemos, también hay veces que los proveedores de internet tienden a tener fallas, digamos, se desconectan por momentos, ahí podría subir el otro equipo. Entonces, como lo ven en la gráfica, tenemos dos usuarios, tenemos dos operadores conectados directamente a un router y el router le suministraría de esa manera directamente a nuestros mesh para darle una mayor, por decirlo, cobertura y también velocidad directamente a los equipos que se conecten. Recordemos que también todo influye en lo que nuestros equipos tengan unas buenas em, adaptadores de red o ya directamente en cuanto a velocidad, una buena tarjeta de red inalámbrica para que ellos también trabajen a velocidades máximas. Cuando trabajamos el tema de Mesh IPCON, recordemos que vamos a tener un roaming continuo. Cuando hablamos de roaming continuo, ¿qué quiere decir? Si se fijan en la gráfica, tenemos tres puntos en específico, ¿sí? Donde vamos a tener un computador situado en la parte inferior derecha, ¿sí? Ahí ustedes se darán cuenta, si yo me llegase a mover, voy a saltar de nodo a nodo, conectándome al siguiente nodo que teníamos en la parte de la izquierda para tener siempre roaming entre los nodos y tener cobertura y navegación. Esto en cuanto a todo el tema de transmisión de datos. Las ventajas que nosotros tenemos con IPCON en cuanto a software y hardware, ¿sí? Bueno, tenemos un chipset que es dual, un chipset que es dual de CPU, será mucho más estable para pues, ya cobertura inalámbrica empresarial, o sea, cuando recordemos que los escenarios trabajan de diferentes modos, hay algunos escenarios que son diferentes de empresarial a, por ejemplo, un hogar. Entonces, este tipo de cobertura sí necesita equipos como este Mesh, que ya es un poco mucho más robusto, que trabajan con puertos a giga, que soporta el Dual One, tendrían antenas omnidireccionales. En este caso, pues recordemos que van a emitir una señal inalámbrica un poco más fuerte que un router normal, ¿sí? El protocolo que ya trabajaría, recordemos que es AC, y la velocidad, como les decía, hasta una velocidad de 2200 megabytes por segundo. Eso en cuanto al modelo que se utilice de IPCON. Radiofrecuencias independientes, esto en cuanto al tema de conexión. Y recordemos el tema de los nodos para que se conecten de nodo a nodo, ¿sí? Y la función de nuestro chipset de alta velocidad que hace que tenga una excelente conexión inalámbrica. O sea, si nos damos cuenta, vamos a tener conexión inalámbrica, transmisión de datos, conexión de usuarios estable, donde no vamos a tener una red saturada, ya que nuestros equipos tendrían una múltiple conexión a través del mismo, recordémoslo. El mesh de IPICO. En este caso ya vamos a ver como tal el tema de nuestros mesh, de nuestras referencias y especificaciones. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos tres modelos en este momento. Se está trabajando en Colombia con dos de ellos, el EW9, el EP9, y pues ya estos equipos trabajan a AC1200, que sería un mesh de red, o sea, verificamos si trabajan ya directamente con 300 megabytes por segundo en 2.4 y 867 megabytes por segundo en cuanto a la red de 5 GHz, ¿sí? También tendrían canales trabajarán con una red unificada, donde pues ya directamente nuestros dispositivos tomarían la red menos saturada y pues también en cuanto al tema de tecnología. Recordemos que aún hay equipos que no toman red o frecuencias de red de 5 GHz. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar del EW9. Este ya cuenta con una interfaz, tiene dos puertos que serían dos puertos WAN LAN que trabajan a giga, ¿sí? También traería el puerto LAN, ¿sí? Recordemos que es una C802.11,
También tiene una transmisión de hasta 23 dBm, antenas, 4 antenas internas omnidireccionales, tecnología de networking, pues ya sabemos que es el tema del mesh, cumple con las características como pinforming, cubos, el 802.11r, gestión desde la app, routing mode, bridge, ya sabemos que nos va a trabajar como principal y también trabajarían como directamente como también un nodo. Entonces, autenticación ya directamente por web, con contraseña, con una contraseña de cuenta web o una autenticación por vía mensaje, ¿sí? El mesh tendría unidades recomendadas pues para trabajar, serían 4, máximo 9, ¿sí? Recordemos lo que esto lo están trabajando es directamente entre un EW9 y los EP9 que trabajarían entre ellos, ¿sí? Esto, recordémoslo, es muy bueno que lo tengan en cuenta, ya que si llegan a conectar de pronto más o más usuarios o más de estos pueden causar ruido y también perderían un poco la conexión. Entonces, recordemos, 4 sería lo recomendado, máximo 9. Entonces, también vemos como las dimensiones de nuestros equipos, tampoco es que sea un equipo muy grande, entonces se vería muy bien en el tema ya de diseño en cuanto a una oficina o hogar para su funcionamiento. El montaje ya sabemos que puede ser de escritorio, que puede ser en la pared o puede ser en el techo. Y pues ya el tema de las certificaciones. En cuanto al tema de las certificaciones, ya tenemos la CCC, la FCC, la CE y la ROHS. Entonces, eso sería como en cuanto al tema del EW9. El EP9, este equipo es funcional y trabajaría más como nodo secundario. Recordemos, este se le puede añadir a un EW9 y como principal le añadimos los EP9 para tener mucha más cobertura. Él también él no trae puertos, si nos fijamos, las interfaces son diferentes. No trae, uno trae 4 puertos, el otro no trae puertos. Entonces, este serían, recordemos, trabajarían como nodos secundarios. ¿Sí? En cuanto al tema de la transmisión de datos, también es una C1200 con 300 megabytes por segundo en 2.4 gigahertz y en 5 gigahertz llegan hasta 867 megabytes. También trabaja con el tema, es un equipo AC, también tiene 23 dBm, 4 antenas internas y 4 antenas internas, qué pena, para un trabajo unidireccional. Y también cubre con el pinforming, QoS 802.11r, la gestión de la app, y pues ya tiene las mismas especificaciones que el W9. Acordémonos, estos dos equipos es muy bueno trabajarlos los dos de la mano, ya que siempre podrían ustedes tener un EW9 y nos alternos como el EP9. Esto es en cuanto al tema de implementación. Y ya tendríamos también el AC2600, ¿sí? Pues ya vamos a ver, este equipo ya es un poco más robusto, si nos damos cuenta ya trabaja con 3 frecuencias, ¿sí? La de 2.4 sería de 300 megabytes por segundo. Ya sabemos que las otras dos, o qué pena, una de ellas a 5 GHz con 867 megabytes por segundo y una a 1300 megabytes por segundo. O sea, si nos damos cuenta, este es un mesh tribal donde vamos a tener menos saturación y pues un canal dedicado que va, una frecuencia dedicada, por decirlo así, de hasta 1300 megabytes por segundo que sobrepasa los límites al AC20, al AC1200 del E9, del EW9 o el EP9. Entonces, este equipo ya es mucho más robusto. También las interfaces cambian. Tenemos solo 2 puertos, un puerto WAN LAN y un puerto LAN que trabajan a gigabit. Esto es para una conexión de transmisión de datos ya con las megas que ustedes deseen. Trabajaría también. Este ya cuenta con 5 antenas omnidireccionales de 4 dBi con una energía de transmisión de hasta 24.5 dBm. Entonces vamos a tener un poco más de alcance, mucho más alcance que a los
en este caso mesh anteriores, y cumplirían también con los estándares como beamforming, cubos, el 802, el 802.11R y además el K, el V y el R, si se fijan, o sea, ya trae una aplicación o una especificación mucho más que el 802.11R. También, en este caso, la gestión remota y pues ya todo el tema de routing y bridge, ¿sí? Las unidades recomendadas, en este caso sí ya es un poco más, se recomiendan por ejemplo 5, máximo hasta 18, entonces vemos que duplica en cuanto a la conexión a los otros equipos, ¿sí? Y pues ya trae el tema de que este soporta PoE, ¿sí? Y también trabajaría con el tema de, pues también trabaja como escritorio, como techo o como ya como pared para el tema de implementación. Ahí sí ya depende del cliente cómo los desee ubicar. Entonces, si nos vemos también, si nos damos cuenta, es un equipo de dimensiones iguales a los anteriores y este sería como los mesh que nosotros podríamos trabajar para implementaciones empresariales. También, como les decía, se pueden dejar en hogares, ¿sí? Pero recordemos que estos equipos serían muy buenos a la hora de que ustedes necesiten una solución empresarial que tenga varios usuarios y varias cobertura, que necesiten mucha más cobertura que lo que da un router o tal vez tener repetidores o access point. Bueno, esta sería como tal ya directamente la capacitación de IP con Mesh. Espero les haya gustado y también hayan aprendido algo mucho de nuestros equipos. Y permítame un momento, el día de hoy pues también se va a llevar a cabo una certificación. Ahorita nuestro compañero Javier, él va a estar subiendo en los mensajes, va a pasar un link donde podrán hacer el tema de conectarse a ese link y hacer la certificación de IP con Mesh. Estaba viendo y gracias a Jorge Zoom por ayudarme con el tema de las preguntas directamente en el chat. Recuerden que ya Javier Betancourt les subió el link para que realicen la prueba de certificación. Tenemos que esta certificación será enviada directamente a su correo. Vamos a darles un momento mientras no sé si tengan alguna otra duda. Nos escribe Juan Carlos, el sistema Mesh crea un segundo segmento de red. Pues bueno, en este caso Juan Carlos, él trabaja con un segmento de red, pero ustedes si necesitan verificarlo, podrían también desde la aplicación ver el tema de conexión, de ya como el segmento de red que necesiten trabajar. Pero pues recordemos que la idea sí sería trabajar todo sobre la misma red. Esto le permitiría, sí, señor. En cuanto al tema de usuarios, pues recordemos que nuestros equipos, por ejemplo, el EP9, el EW9, él trabajaría más o menos una conexión simultánea, o sea, conectado solo a ese nodo como principal, de más o menos 30 a 40 usuarios conectados. Ya con los nodos secundarios tendrían una conexión mucho más amplia.
Los nodos serían compatibles entre la marca, sí, señor. Recordemos que por temas ya de conexiones y también, por ejemplo, de soluciones, si usted necesita trabajar el EW12, pues puede utilizar los nodos de EP9, no tendría problema. Más sin embargo, pues como les escribe Jorge Sun directamente, en este momento el EW12, pues si no se encuentra en Colombia y se estaría teniendo en planes de traerlo más o menos, pensaría que el otro año. ¿Cuál es la prueba de confirmación de soporte de velocidad en el mundo real? Lo que pasa es que en este caso, resolviendo la pregunta de Claudio de Tenda, ahí tendríamos que ver el tema de cuántas megas usted va a trabajar en transmisión de datos, ¿sí? Recordemos que este ya trabaja más de 100 megas, puede hasta trabajar 300, 400 megas, eso sí ya vas con el tema de ya el contrato que usted tenga con su proveedor. Juan Carlos nos pregunta, ¿el mesh es un sistema? No, Juan Carlos, en este caso el mesh quiere decir que es una malla que se comunican entre ellos, ¿sí? Esto buscando una transmisión de datos óptima y también un cubrimiento de área mucho mayor. Recordemos que tener un router y un repetidor también lo que haría es que el router como señal original y el repetidor como señal secundaria, porque él retransmite es una señal original, pues pudiese tener un poco de pérdida en la red. Entonces, el mesh nos garantiza por el tema del beamforming, MUMIMO y el roaming que no se tenga pérdidas en transmisión de datos y un cubrimiento de área mucho más amplio. Pues en este caso, o sea, el tema no es tanto de poner más nodos, más de 9 nodos con EW9 y EP9. ¿Qué pasa? Es que el tema aquí sí ya es porque se han hecho las pruebas y pues lo más estable de trabajo sí sería trabajar, como les decía, si usted tiene un nodo principal como EW9 y ya nodos secundarios con EP2, EP9, entonces pues ahí sí lo podría hacer, pero si usted necesita, por ejemplo, añadir más nodos, podría poner tal vez tener dos principales como EW9 y ahí podría añadir muchos más nodos. Pero sí les recuerdo que lo que nosotros recomendamos es máximo 9 nodos aparte. Pues en este caso el tema de la aplicación podrían verificarlo, o sea, directamente ustedes pueden tener más usuarios como principales. Por ejemplo, yo puedo tener la aplicación en mi celular y tal vez la persona de directamente de la parte de cómputo en una empresa también manejarla con el mismo usuario. No tendrían problema, solo podrían verificar en la aplicación para agregar muchos más usuarios. Recuerden realizar la prueba para el tema de la certificación de IP con Mesh. Y también quiero añadir una cosa, como esta capacitación, tal vez la capacitación del futuro, vamos a lanzar como en nuestro canal YouTube, como tienda oficial Colombia. Y usted tiene algunas dudas, puede verificar como los vídeos y también puede comunicar conmigo como Jorge Sun, gerente de producto de tienda, y también nuestro soporte, gerente de soporte como Jorge Sarmiento, como dos Jorges. Y otra vez, como muchísimas gracias por su participación. Sí, como les indica Jorge, recuerden que nosotros tenemos varios canales. Pueden hacerlo a través de Facebook, también podrían preguntar a través del correo o ya directamente a la línea de soporte técnico. Podríamos ayudarles en sus inquietudes.
en temas de implementación y también de soporte técnico que deseen o necesiten. Les recuerdo realizar el link para que puedan certificarse y tener la certificación de IP con Mesh. Bueno, esta sería la capacitación del día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes. Espero que todos se certifiquen. Y recuerden que el día viernes tendremos una nueva capacitación de IPICON. Esta será sobre Switch. Entonces los esperamos nuevamente. Que tengan una buena tarde.